Dios les bendiga, provecho, pueden servirse sin mucho ruido, porque vamos a dejar en este lugar para ir presentando una serie de libros y también algo muy importante que tiene que ver, ¿por qué es importante el estudio de la palabra de Dios? Ese es el tema que nos va a acompañar en esta mañana el obispo y pastor Francisco Rivera, un secretario ejecutivo de la mesa ampliada, pero también ha sido una persona muy célebre en el tema de escribir libros. Y aquí, frente a ustedes, frente aquí al púlpito, tenemos una serie de libros que usted puede después considerar, y a la vez el pastor Rivera después les va a dar una entrada, una opción para que usted pueda bajar algunos libros digitalmente, los pueda leer, pueda de alguna forma instruirse, porque el tema de hoy que nos compete, el tema que nos compete ahora es ¿por qué es importante el estudio de la palabra de Dios? No la lectura, sino el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a dejar de inmediato al pastor y obispo Francisco Rivera con ustedes. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Yo quiero presentarles nuestro seminario teológico, que tiene algunas características bien especiales y que está diseñado especialmente para las iglesias. Entonces este seminario está orientado, por supuesto, a pastores, tiene todos los rangos y para poder sacar un bachiller, primero un diplomado, y de cada curso que ustedes hagan, un certificado. Tiene otra particularidad, que es completamente virtual. O sea, usted no tiene que desplazarse, ya va a perder 1 hora o 2 donde esté el seminario. En esas 2 horas, usted las aprovecha de estudiar. Y le llamamos 24/7, porque como es virtual, está abierto las 24 horas del día y los 7 días de la semana. A la hora que usted tenga tiempo, va avanzando en los estudios. Por supuesto, recomendable para el pastor. Y además de los temas, pueden ir extrayendo cada uno de los módulos o capítulos que le pueden servir para sus devocionales, para sus sermones, para los estudios bíblicos que hagan, etcétera. O sea, todo está a disposición, y como es nuestro, tiene la autorización también de bajarlo. Ahora les hemos traído, este es un ministerio de nuestra iglesia que lo hace como tal. Está en una plataforma muy costosa que la usa una empresa top en Chile en capacitación de personal. Y ellos, que es un hermano de la iglesia, nos ha facilitado la plataforma para poder llevar adelante este sistema virtual donde usted ahí mismo hace las clases a cualquier hora, ¿no? Dicho esa presentación, entonces, quiero plantearle 3 preguntas. ¿Por qué, si Latinoamérica es una de las regiones más cristianizadas del mundo? Esa es una aseveración. No hay duda que Latinoamérica es donde la mayor cantidad de población ha escuchado de Cristo, ha escuchado de Jesús. ¿Por qué nuestras naciones caminan en la dirección opuesta? Lo que está pasando en Chile, que se excomulga de las leyes, principios cristianos, no solamente en Chile, es toda Latinoamérica que avanza, esta sociedad occidental cristiana que avanza a olvidarse de Cristo, y empieza este imperio del agnosticismo a primar en todo orden de cosas. ¿Por qué estamos retornando al politeísmo religioso? Hoy día, con la diversidad de oportunidades, cada persona hace el Dios a su medida. No hay un absoluto frente a la materia. Y uno regresa entonces a lo que se llama el epicureísmo greco-romano, que era, ustedes han leído a Pablo en Atenas cuando discurría con los epicúreos y los estoicos, y los epicúreos eran los que planteaban el placer supremo. Ya en la Constitución hoy día ha quedado establecido que la parte sexual tiene que ser libre para buscar el placer.
¿cierto? O sea, que se meta la Constitución en estos temas es complejo, no es habitual, pero es lo que está pasando en el mundo entero, para no ponerlo como algo, esto es una agenda global que viene caminando en Occidente, ¿no? Y también la ilustración del tiempo, el laicismo de la Ilustración. La Ilustración es el periodo antes de la Revolución Francesa, donde hubo un ateísmo muy grande. Voltaire dijo, de aquí a 100 años nadie hablará más de la Biblia. Entonces, algunos textos que nos hablan de la palabra de Dios, por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Si Él quiere que todos sean salvos, nosotros sabemos que la verdad nos hace libres. Y si no conocemos la verdad, si somos ignorantes de la palabra de Dios, no vamos a poder tener un camino hacia la salvación. Entonces, ahí hay una cosa genérica, todos los seres humanos. Cuando los judíos le preguntaban para pillarlo, para sorprenderlo, con una viuda que había tenido habían muerto varias personas, 7 veces, no sé cuántas, y le dice, ¿de quién será marido en la resurrección? Y Jesús da esta sentencia: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Claro, porque en la resurrección no habrá matrimonio, ¿cierto? Pero el errar por ignorancia, a veces tenemos un conocimiento bíblico muy superficial, y de ahí la importancia de profundizar en el estudio. Escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar significa investigar. Significa cotejar. Por ejemplo, si como pastor estamos enseñando en la congregación, como lo hacía Pablo con los cristianos en Berea, que les hacía que ellos veían en el Antiguo Testamento todos los anuncios del Mesías que él iba citando para demostrar que Jesús era el Cristo, comprobaban si era así. Nunca podemos salirnos nosotros de la Escritura en nuestra predicación. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Normalmente esta cita la conocemos con Oseas, pero Isaías, antes de Oseas, ya lo anticipa, viendo que ya el cautiverio del reino del norte hacia Asiria había ocurrido. Y también la voz profética significa dar una lectura adecuada de los tiempos presentes. La profecía no es solamente un anuncio de lo porvenir, sino que también una adecuada. Ustedes ven que muchas veces le están diciendo, mire, esto le está pasando, por ejemplo, Samuel, cuando convoca a todos en Mizpa. Él les dice, mire, esto está pasando porque ustedes han desobedecido la palabra, se han apartado, han tenido un sincretismo religioso, etcétera. Entonces, el pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué razón? No tuvo conocimiento. Perece porque le falta conocimiento, le faltó. Mi pueblo fue destruido, lo ratifica Oseas, porque le faltó conocimiento. Entonces, vemos que la voluntad de Dios y de Cristo era que todos conocieran. Si no, Él no predicaría un sermón del monte a las multitudes, la alimentación de los 5.000. Están demostrando, imagínense, una concentración de 5.000 personas en esa época era un mega evento, ¿cierto? Entonces no siempre cosechamos para nosotros lo que sembramos, pero hay que sembrar a toda criatura, ¿no? Con ese concepto son los fundamentos por los cuales de hace muchos años en mi ministerio he tenido un seminario, una academia fuerte, y con la idea de tener un seminario en la propia iglesia, y hoy día podemos ofrecerlo a la comunidad evangélica totalmente sin costo para ustedes y para bendición en el estudio. Yo creo que, para resumir las preguntas que hice al comienzo, yo creo que hoy día nos pasa lo mismo. ¿Por qué está pasando esto? Nos falta influir en la sociedad, falta conocimiento de la palabra y la santidad de vida. Ustedes recuerdan muy bien un pasaje que lo citamos muchas veces, que es la visita de Yetro que le hace el suegro de Moisés. Él le aconseja de que busque personas, varones consagrados, temerosos, que no amen la avaricia. ¿Para qué? Para que instruyan al pueblo, juzguen al pueblo en los conflictos. Pero les dice, hay una frase que es tremendamente importante, que es el hecho de enseñarle la palabra.
enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Me imagino a Moisés con todo esto, nombró a estas personas, enseñándoles, ahí tienen ustedes el inicio de un seminario teológico, enseñándoles en profundidad todas las leyes. Y cuando hablamos de las leyes, tenemos que pensar que no es solamente los 10 mandamientos, sino que aquí puse alguna lista nomás: los estatutos, los decretos, las leyes sanitarias, los principios judiciales, la ética del trabajo, el reparto de recursos, los años de jubileo, la condonación de deudas, la recuperación de terrenos, el respeto a los ancianos, el rechazo a la corrupción, soborno y cohecho, la solidaridad a los desvalidos. Algunos de los temas que están dentro de la Constitución y las leyes del pueblo de Dios dadas a los pies del Sinaí en el año que estuvieron acampados ahí para ir recibiendo toda esta instrucción, que la tenía Moisés, porque era el mensajero de Dios, pero él, con el consejo de Yetro, que lo tomó por cierto y fue de gran bendición, establece de cierta manera el primer seminario teológico con un objeto muy importante: no entrar a una, reitero, elucubración intelectual académica, sino que sencillamente para ayudar al pueblo a resolver sus conflictos. Por ejemplo, si alguien no quería condonar las deudas a los 7 años o no quería devolver las tierras, que todo eso estaba hecho para que no exista la concentración de recursos, las megaempresas o los medios latifundios, ¿cierto? Yo le he llamado esto el socialismo teocrático, ¿cierto? Porque es una situación que está desde muy antiguo, que fracasó porque el pueblo de Dios no cumplió, y finalmente Cristo tiene que decir una frase muy compleja, que eso es lo que es escudriñar: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Que también no es para quedarse de brazos cruzados y no hacer nada, sino que muy por el contrario, todo el tema social, ¿no? Entonces todo esto le tuvo que enseñar, y ahí hay un principio de lo que corresponde. Elías, con el profeta Elías comienzan los seminarios a través de lo que se llaman las escuelas de profetas, y antes de él con Samuel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Samuel unge a Saúl y le dice: mira, vas a encontrarte con un grupo de profetas que vienen profetizando? Y él se une y empieza a profetizar. Ahora, el profetizar ahí, yo me imagino que es como revela la Escritura, es traer la palabra de Dios a la humanidad. Profetismo, la profecía, es traer la palabra de Dios del cielo a la tierra, la esencia del concepto, ¿no? Entonces, después lo desarrolla Samuel y también Elías. Él huye porque Jezabel lo manda a matar, se esconde. ¿Y se acuerdan qué es lo que ocurrió ahí con Elías? ¿Qué es lo que deseó? La muerte, ¿cierto? Le vino una depresión. Mire, después de la gloria de Dios. Yo siempre le digo a la iglesia, y pastores les comparto: cuando usted tiene momentos de gloria, prepárese, porque el diablo va a arremeter, y que el diablo no le robe esa bendición. Pero hay que estar preparado. Y este caso de Elías, después de hacer descender fuego del cielo, era una cosa extraordinaria, y le baja esta depresión tan angustiosa que se quiere morir. Y tiene que el ángel decirte: levántate porque largo camino te resta. Tenía grandes funciones que hacer. Pero ahí él no reparó que el mayordomo, Abdías, que era el mayordomo de Acab. Fíjese que la escuela de profetas, yo estudiando esto me doy cuenta que en los tiempos de más dificultad se acrecientan las escuelas de profetas. Se acrecienta la necesidad de conocer la palabra de Dios. Y por eso creo que hoy día es urgente. Quizás cuando acabemos nuestra carrera, como se despidió Pablo de los Efesios, cuando sabía que iba a tomar preso, dijo: no he rehuido enseñaros todo el consejo de la palabra de Dios. A veces somos parciales en lo que estamos enseñando a nuestras congregaciones, ¿no? Entonces, en esos tiempos se desarrolla, y no sabían que Abdías, porque Jezabel, la esposa que gobernaba con Acab, había hecho matar a todos los profetas de la escuela de profetas, los mataba. Y Abdías, que era temeroso de Dios, había escondido 50 en un lado y 50 en otro, y los alimentó a agua y pan, ¿no? Y él dice: solo estoy, Señor, cuando huye al Sinaí y se mete a una cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Que es un estremecimiento que podríamos decir: ¿qué hacemos nosotros encerrados en las 4 paredes de los templos?
¿Por qué no estamos en las calles tratando de buscar forma de llevar el Evangelio a toda esta diversidad tan compleja, tan ajena a la palabra de Dios? Por eso que uno de los cursos que hice un estudio sobre escuelas de profetas, no es para hacer profetismo, sino que sencillamente le puse subtítulo Seminario Teológico en el Antiguo Testamento. Registra todos los pasajes de la Escritura donde ocurren las escuelas de los profetas. Y de ahí uno va sacando conclusiones y se da cuenta lo que estoy diciendo, que era traer la palabra de Dios, que corra, que la gente la conozca, para que haya sujeción a la palabra, obediencia a la palabra, fe. Fíjese que me llama la atención que con el arrebatamiento de Elías, cuando él va, y ya una de sus misiones era llamar a Eliseo, entonces tiene 3 encuentros. ¿Se acuerdan que él dice, el Señor me ha dicho que vaya a Betel? Quédate aquí, le dice a Eliseo. Vive mi alma, vive el Señor, que no te dejaré. ¿Se acuerdan ese pasaje? Entonces, ¿y por qué? Y después le dice, el Señor me mandó a Jericó. Quédate aquí, vive mi alma, que no te dejaré. Y después al Jordán. Y en todas estas ocasiones intervienen las escuelas de profetas. A mi entender es que iba a presentarle al sucesor, porque después lo vemos, que toda la autoridad la tenían obviamente los profetas principales, como en este caso Elías, y se la transfiere a Eliseo. Al extremo que en la portada de ese libro, ese estudio, atrás del Jordán se ven unas sombritas ahí que son personas, y el texto, y viéndolo ellos, las escuelas de profetas. O sea, estos profetas que estaban a la orilla del Jordán vieron, presenciaron desde la otra orilla la asunción de Elías, no solamente Eliseo, sino que también ellos, ¿no? Lo cual después se sujetan a Eliseo y siguen cumpliendo su orden. Otros pasajes muy conocidos, cuando están construyendo las murallas y terminan ahí, cómo convocan a todo el pueblo y leen de la mañana hasta la tarde, todo el día, la palabra de Dios, como registra ahí Nehemías en el capítulo 8, con el libro de la ley, la cual el Señor había dado, hombres, mujeres y todos los que podían entender, y la cooperación de los sacerdotes y los escribas que le enseñaban al pueblo, ¿cierto?, las cosas que no entendían. O sea, había también una labor ahí de enseñanza, ¿no? El otro caso también es de Josías. ¿Se acuerdan Josías con la reforma que hace? Porque estaba refaccionando la casa de Dios y se había perdido la Biblia, o sea, la Torá, lo que había en ese tiempo. Estaba la gente, ¿cómo sería que ni la leía? No estaba ni un ejemplar. Y la encuentran en la casa y él rasga los vestidos. Josías va donde la profetisa Hulda, una mujer, y le consulta qué es lo que pasa, qué va a haber. Y él convoca a todo el pueblo y lee la palabra y se quebrantan todos, y entonces se arrepienten y leen la Escritura, ¿cierto? La lectura de la palabra es muy importante, ¿no? Bueno, estos son los sincretismos religiosos, las mezclas, y líbrenos el Señor de que mezclemos la santidad de la palabra y de la vida con el secularismo. Tenemos que entendernos con una sociedad secular, pero no dejarnos permear por los conceptos secularistas dentro de la Iglesia. Y como no podemos también imponer a la sociedad nuestros principios y valores. Tenemos a la Iglesia, sí, porque ahí es donde se gesta la santidad, y por la labor que hace cada cristiano multiplicado por las miles de iglesias locales, entonces se logran influir los pueblos y las naciones, ¿no? La palabra en los tiempos, a mí me llama la atención, yo creo que a usted también, que en los 3 primeros siglos en las casas, de partir de 120 personas, se desarrolla el cristianismo que logra transformar las leyes del Imperio Romano. En 3 siglos, a costo de martirio, de santidad de vida, de consecuencia entre la palabra y los hechos de las personas que vivían en esa época, terminando la lucha de gladiadores que se mataban ahí, la autoridad que tenían los padres hasta los 8, ya no era un aborto permitido, sino que como no había esa ciencia tan grande, hasta los 8 días de nacer, el pater familia tenía autorización legal, jurídica, para matar al niño. Y si no, lo abandonaban en una torre que había en una plaza
para que lo recogiera cualquier ciudadano con el fin de criarlo y después de usarlo o en la esclavitud o en la prostitución sexual. Eso es historia, lo registra Tertuliano en una de sus apologéticas, que compara, ¿cierto?, cuando atacan a los cristianos y dice, mire, ¿y ustedes lo que hacen? ¿Les parece bien? Entonces logra influir a tal forma que empieza después ya el año 313 la libertad de culto y posteriormente el 325 la exhortación de que todos se hagan cristianos y el año 380 Teodosio decreta el primer estado confesional cristiano. El imperio entero, su religión oficial es el cristianismo, trayendo las consecuencias de lo que se llama el síndrome de Constantino, que es toda la secularización, la conveniencia, porque van autoridades, la gente va a los cultos, en fin, no está radicado en la conversión genuina, sino que de ahí empieza también el crecimiento de la iglesia, pero también su decadencia, ¿no? Posteriormente empiezan en los monasterios. Y esto es interesante entenderlo, la palabra de Dios empezó en los monasterios, porque conocían el hebreo, el latín y el griego. San Jerónimo la traduce al latín, la primera Biblia más genérica, que era el idioma oficial del Imperio Romano Occidental. Después vienen las universidades y todo esto, formadas por el cristianismo, la Universidad de Bolonia, de Oxford, de París, todas ellas tenían las 3 primeras cátedras, eran Derecho, Medicina y Teología. O sea, era una sociedad que se centraba realmente en Dios, pero como fue circunscrita, y con mucho respeto, queridos consiervos y consiervas, quiero atreverme a compartir con ustedes una convicción o sentimiento. Fíjese que el gran defecto herético, perturbador, malicioso, diabólico que ocurrió, que levantó entonces a los monjes liderados por Lutero de volver a la palabra de Dios, fue que exclusivamente el clero tenía la autorización para poder compartir la palabra de Dios. Nada más que el clero. Entonces, por eso que el movimiento de reforma protestante lo traduce a las lenguas vernáculas para que toda la gente lo conozca. Y ahí tenemos a lo que hoy es la iglesia wesleyana con Juan Wesley, que fue de los primeros reformadores que permitió que los laicos predicaran. Él tuvo que salir fuera en una oportunidad y entonces no estaba él, no podía predicar y permitió que un laico, y al comienzo él reaccionó mal porque no era la costumbre. Y finalmente la incorporación del hermano o hermana que no es pastor, pero sí tiene convicción de la palabra, realmente puede predicar y debe ser una ayuda en ese sentido, ¿cierto? Entonces lo que le decía con respecto, a veces no será que ahora la palabra la circunscribimos solo a los pastores. Por eso que este seminario va a la iglesia, obviamente a los pastores en primer lugar, pero también que la congregación se ponga a estudiar la palabra para que así usted tenga un soporte escritural fuerte en las congregaciones, ¿no? Juan Hus me llama la atención, fue un prerreformador, que la palabra Hus significa ganso, y él fue quemado en la hoguera. Miren los puntos que él defendía. El uso del idioma vernáculo, o sea, 100 años antes, 1415, había que predicar en el idioma de cada persona para que entienda la palabra y la conozca. En segundo lugar, el uso de pan y vino en la Santa Cena. La crítica a la venta de indulgencia, que ya estaba esa herejía metida adentro. Permitir al laico interpretar las Escrituras. Acuérdense que el Concilio de Trento, por ahí lo tengo, dijo que la lectura de la Biblia ocasiona más perjuicio y daño a la persona que beneficio. Así era la restricción que tenía, y nosotros entendemos que era una obra del diablo para que la gente no conozca la palabra y pueda entonces tener la salvación, la edificación, la santificación. Sin la palabra, ¿cómo vamos a santificarnos? Si la palabra es el espejo que nos dice esto está bien, esto está mal. Bueno, Juan Hus, cuando estaba ahí en la hoguera, le dijo, van a asar un ganso, porque la palabra Hus significa ganso, pero dentro de un siglo te encontrarán con un cisne que no podrás asar. Mire cómo tenía él, esa es una profecía, porque refiere a Lutero, no sabía quién ni cómo, pero tenía fe que la palabra de Dios iba a triunfar.
El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras no pasarán, ¿cierto? Y así que fue muy profético en medio del dolor de lo que significa estar quemado vivo. Cuando a Lutero se le cita en la dieta de Worms y le dice: retráctate de todo lo que has escrito y te libras de la muerte, porque lo querían condenar a muerte. Y él le dice: denme un par de días, ora, busca, y da esta frase: si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido, ya que mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Estoy cautivo, dice otra versión, otra traducción del alemán. Estoy cautivo por la palabra de Dios, ¿no? Que así sea en nuestras vidas, hermano. Entonces, ¿cómo recibimos hoy la palabra? Puse un púlpito ahí porque normalmente es predicación pastoral. Pregunto, no sé si en sus congregaciones la congregación tiene el hábito de lo que se llama un devocional personal. Leen las Escrituras durante la semana, oran al Señor en la semana. Entonces yo creo que ahí hay una debilidad, el hábito, porque la palabra se recibe a través de, y la fe a través de la palabra, ya sea por la prédica pastoral, pero cuando uno escucha sermones, pero también en forma personal, es maravilloso. Dígame usted, cuando está solo con la palabra, si no se conmueve, si no el Espíritu le habla de forma personal. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a privar a las congregaciones de transmitir esta necesidad? Y finalmente el concepto de escudriñar la Escritura, que ya es la parte del seminario, hacer un estudio más ordenado, sistemático, que permita entender una globalidad. Escudriñando la Escritura, la palabra, retiro, escudriñar es investigar, ¿no? El seminario, yo desde el año 84, que empecé con mi estudio para bachiller en teología, había ya tenido 3 años antes en un seminario por extensión, la licenciatura en la Universidad FLET, acreditada por el Ministerio de Educación de Estados Unidos y también con las relaciones exteriores aquí en Chile, y posteriormente el magíster a través de la Facultad Teológica Latinoamericana. Así que también tenemos la autoridad académica para poder plantear el seminario, y cada vez que ustedes terminen sus cursos les vamos a dar un diploma o un certificado primero que ha hecho este estudio y las horas créditos que significa para ir acopiando y después poder tener un diplomado, que es el primer paso, y finalmente el bachiller. Entonces, anoten ustedes la página que hay del seminario, www.seminarioteológicoencuentro.cl, o pueden entrar a través de la página web de la iglesia, que también hay una ventana que dice Seminario Teológico, y ustedes pueden ver, y todos estos libros que están ahí. Hay uno que se llama 40 puntos de encuentro, que también se los recomiendo para evangelizar, porque son 40 testimonios de salvación, sanidad, restauración, etcétera, de personas de carne y hueso con nombre y apellido de nuestra iglesia, ¿no? Que testifican con ese propósito lo que Dios ha hecho en sus vidas. Se llama 40 puntos de encuentro, ¿no? Eso sería, queridos conciertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.